Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en directo? Tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa que se difunde todos los jueves por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, por la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y por la Radio San Andrés de la UNSA. En el programa de hoy nos abocaremos a hablar de los defensores de la naturaleza, en particular de los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Usquiano, que están siendo acusados de difamación y calumnias en un juicio oral, pese a que uno de ellos ha sido el agredido y el otro únicamente ha posteado una publicación en el Facebook. De ese tema nos vamos a ocupar a lo largo del programa, pero antes de nada quiero darle la bienvenida a nuestra compañera Jenny Escalante para que nos presente el resumen de las noticias más importantes de nuestro portal. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Una vez más les traigo el resumen de noticias más importantes de la semana. Iniciemos. Jueza alarga el juicio contra los guardaparques y cita a una audiencia presencial en Apolo para recibir pruebas del minero. La jueza Janet Gladys Espinosa decidió alargar el juicio oral contra los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Usquiano, convocando a una audiencia presencial en Apolo para que la parte acusadora aporte prueba testifical, mientras que la defensa de los acusados considera que en aquella población pueden existir riesgos contra la seguridad de los guardaparques, considerando que grupos de mineros cooperativistas habitan en aquella zona. Se inicia el registro de postulantes a magistrados, los que necesitan 130 puntos para ser preseleccionados. De acuerdo a la convocatoria, se estableció 2 fases de evaluación. La primera se concentrará en los méritos de los postulantes. La experiencia profesional tendrá una calificación de 50 puntos, la formación académica 40 puntos y la producción intelectual 10 puntos, haciendo un total de 100 puntos. Mientras que la segunda etapa se tomará en cuenta un examen escrito y oral. Cada postulante deberá responder 5 preguntas con una valoración de 20 puntos. Tendrán al menos 5 minutos para responder. Analistas sugieren al gobierno sincerar la economía y recortar gastos, sobre todo en empresas públicas. La escasez de reservas internacionales netas, la subida del precio del dólar paralelo y las filas para conseguir combustibles son las señales más palpables de que la economía atraviesa por una situación límite. Y frente a eso, los analistas Gonzalo Chávez, de Maestrías para el Desarrollo, y René Martínez, de la Fundación Jubileo, coinciden en que el gobierno debe sincerarse ante el país, recortar el gasto fiscal, sobre todo en las empresas públicas, además de adoptar otras medidas urgentes para revertir esta situación. Denuncian avasallamiento al área protegida Palmera de Sao. Esta área protegida está dentro del municipio de Cabezas, en Santa Cruz. Fue avasallada por un grupo de más de 200 personas, quienes llegaron al lugar para asentarse y deforestar con una presunta autorización del INRA. Con ello, se pone en riesgo la fuente de ingresos económicos de alrededor de 3.400 personas, quienes viven en la localidad de Paurito y usan esta planta para crear artesanías, como el sombrero de Sao, según informó la presidenta de la Asociación de Artesanos, María Gutiérrez. La merma de peces mata la subsistencia en el Pilcomayo. El domingo 12 de noviembre de 2023, las poblaciones cercanas a Villamontes despertaron alarmadas por una borrachera de peces. Dorados, surubíes y muchos sábalos yacían muertos a orillas del Pilcomayo. Fue el último golpe a la producción de la cuenca que atraviesa una de sus peores crisis por la merma de peces. De los frutos de este río dependen al menos 8.000 familias, entre ellas los indígenas Huenayec.
Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que pueden visitar nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo para conocer más noticias. De igual manera, pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, y esta semana nos estrenamos en TikTok como Sumando.voces. Volvemos contigo, Mary. Muchas gracias, Jenny, por ese reporte de las noticias más importantes de nuestro portal, sumandovoces.com.bo. Para empezar en nuestro tema, el tema central que nos convoca hoy, que tiene que ver con los defensores de la naturaleza y, por tanto, defensores de todos los bolivianos, porque la naturaleza nos cobija a todos los que habitamos en este territorio, quiero presentarles el testimonio del guardaparque Raúl Santa Cruz. Este testimonio ha sido emitido este martes ante la jueza de Apolo, donde se está desarrollando el juicio oral en contra de los dos guardaparques, tanto Raúl Santa Cruz y Marcos Usquiano, porque uno de ellos, concretamente Raúl Santa Cruz, le exigió documentación a un minero aurífero para ingresar al Parque Madidi. Ahí se produjo una agresión y ahora el acusado es el guardaparque. Escuchemos el testimonio de Raúl Santa Cruz. El 30 de marzo, ¿no?, del año 2023, teníamos, ¿no?, la información que justamente, ¿no?, en el sector de la altura de Apacheta y hay un sector del río Bilipiza, teníamos información, ¿no?, que ahí se estaban concentrando, ¿no?, una buena cantidad de movilidades. Y teníamos la información que justamente esas movilidades tenían que dirigirse, ¿no?, al área protegida, en este caso a la comunidad virgen de Rosario. Había retroexcavadoras, había volquetas, cargados de todos los insumos, ¿no?, materiales para trabajar en la actividad minera. Había también cisternas, había camionetas también, como nosotros les decimos, cargados de chavos. O sea, son una especie de tanques donde aproximadamente van, ¿no?, 300 litros a 400 litros de combustible. Con el transcurso, el interín de la tarde, ya a las 6 de la tarde, aproximadamente ya llegó, ¿no?, don Samiro Cuevas, ¿no?, a nuestro puesto de control Santa Cruz del Valle Ameno. Había el momento donde mi persona, de la manera responsable y de manera educada, le pidió, ¿no?, los documentos al señor Samiro Cuevas. Entonces, don Samiro Cuevas no le gustó para nada, ¿no?, por lo que yo le he pedido, la parte legal y ambiental. No sé cuál haya sido el motivo, ¿no?, que en ese momento el señor Samiro entró, ¿no?, en un estado de rabia, se levantó de la silla y ya nomás, ¿no?, me amenazó, ¿no?, me intimidó, me gritó de todo lo que quería. Yo simplemente no he escuchado del señor. Entonces ha habido un momento también donde se ha venido, ¿no?, hacia mi persona. Quiso, ¿no?, golpearme de manera física. Y eso, hay esas pruebas contundentes, ¿no? Seguramente ya lo han analizado. Hay un audio, una prueba clara, donde el señor me está gritando de todo y donde mi persona le está pidiendo, ¿no?, la parte ambiental y legal. Seguramente lo va a analizar ese audio. Entonces, quiso, ¿no?, golpearme. Yo, para no meterme, para no entrar en confrontación, todo eso, y mis compañeros me gritaron, no, Raúl, andate a los ambientes del campamento. Y cuando yo me estaba yendo a los ambientes del campamento, ya más, ¿no?, la señora también de los amigos Cuevas me agarró, ¿no?, de atrás. Creo que vos has grabado, creo has filmado, ya nomás me revisó, ¿no?, los bolsillos. Muchas veces rato yo ya he entrado, ¿no?, en un estado de preocupación más. Y justamente cuando la señora me está hurgando los bolsillos, seguramente para comprobar, ¿no?, si yo tenía audios o no del momento, lo que estaba ocurriendo, justamente en ese momento, don Samiro grita, ¿no?, eso también se escucha en el audio. No sé si lo puedo decir las palabras, como, son fuertes, ¿no?, pero a este gran puta lo voy a enseñar. En ese momento se estaba, ¿no?, dirigiendo a su camioneta. Y como la señora me estaba hablando, eso ha escuchado, inmediatamente me ha asustado, ¿no?, y se ha ido detrás de su marido, ha cogido detrás de su esposo, ¿no?, de don Ramiro Cuevas, hacia la camioneta, seguramente, ¿no?, a quitarle. Por eso, en mi opinión,
presumiblemente, yo pienso, ¿no? Que haya ido a traer un arma, algún arma, porque en ese momento estaba súper, o sea, como se puede decir, renegado, agresivo, don Ramiro. Ese era todavía un caos fuerte, ¿no? Porque también había bastante gente, y como había también ciudadanos chinos, entre cualquier cosa me podía pasar. Era el testimonio de Raúl Santa Cruz, el guardaparque que ha sido agredido en el punto de control antes del ingreso al Parque Madidi. Como ustedes lo han podido escuchar, el señor Ramiro Cuevas reaccionó de mala manera, intentó golpearlo e incluso dijo palabras soeces que están, según Raúl Santa Cruz, registradas en una grabación. Pero después, ¿qué hizo Raúl Santa Cruz? Mandó un mensaje de WhatsApp a su compañero guardaparque también, a Marcos Usquiano, quien no se encontraba en el lugar, pero que recibió ese mensaje y luego publicó un post de Facebook. Con Marcos hemos hablado hace 2 días, el día martes. No lo podemos tener hoy en vivo porque está en San Buenaventura y la señal es mala para allá. Entonces, tenemos esta entrevista grabada con él donde nos cuenta desde su óptica, desde su punto de vista, qué ha sucedido aquel 30 de marzo. Adelante con esa entrevista. Él está acusado junto a su compañero Raúl Santa Cruz por un hecho de supuesta difamación y calumnias. Marcos, adelante, por favor, y bienvenido a Sumando Voces. Muchísimas gracias, querida Mary, y Sumando Voces. Bueno, la pregunta, ¿no? Lo que ocurre es que el 30 de marzo mi persona, como bien se sabe, yo no estoy en el Parque Nacional Madidi, sino en la Reserva de la Biosfera, Estación Biológica del Beni. Por tanto, más o menos al promediar las 9 de la noche, lo que hago es recibir un mensaje de texto por WhatsApp de mi colega Santa Cruz, Raúl Santa Cruz, perdón, ¿no? Quien me informaba que él había sido agredido, amenazado y una serie de aspectos que incluso habían intentado agredirlo físicamente y me pidió por favor que le ayude a pedir el auxilio, ¿no? De la fuerza pública, la misma sociedad civil y hacer conocer lo que estaba pasando en ese momento. Entonces lo que hace mi persona simplemente es compartir ese dato, esa información, ¿no? Teniendo el debido cuidado de no poner nombres de nadie, simplemente poner iniciales. Bueno, ocurre el incidente debido a que había una caravana, una gran caravana de maquinaria pesada que estaba pretendiendo ingresar al Parque Nacional Madidi y ellos, los guardaparques más Raúl Santa Cruz, lo que hicieron simplemente fue exigir la documentación establecida por ley para el ingreso de esta maquinaria que corresponde a la autorización del CERNAP, la licencia ambiental y todos los aspectos normativos, ¿no? que implica la ejecución de una actividad obra o proyecto dentro de un área protegida. Entonces, en ese momento es cuando él es increpado, amenazado, agredido verbalmente, y bueno, él se va adentro y meses después ya nos enteramos que los denunciados fuimos nosotros, los guardaparques, y mi persona, incluso sin haber estado en el lugar de los hechos, por la simple razón de haber compartido en mi cuenta de Facebook la información que me había compartido el guardaparque Raúl Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso en resumen es lo que ha pasado. Tristemente no se pudo evitar, no se pudo contener el avance de esta maquinaria pesada. Igual ingresó al Parque Nacional a orillas del río Tuichi. Y bueno, esa es la situación, ¿no? Y que posteriormente ya nos hemos ganado esta demanda, esta denuncia o este proceso con este señor cooperativista, ¿no? Luego vamos a hablar un poco del proceso, pero antes quisiera preguntarte, ¿quién es Ramiro Cuevas? Bueno, Ramiro Cuevas básicamente él es oriundo de la comunidad de Santa Cruz del Valle, perdón, de la comunidad Virgen del Rosario. Él se dedica principalmente a la minería, es parte, incluso es socio activo de la cooperativa minera aurífera Virgen del Rosario, Tuichi RL. Ha sido también miembro activo de la FECOMAN, de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Ramiro Cuevas es una persona que yo lo conozco, incluso lo considero todavía mi amigo, ¿no? Pero sin embargo, como lo decía en la mañana, el problema de Ramiro es que cuando él se enoja o algo no le agrada, él reacciona violentamente, ¿no? Comienza a agredir, a insultar. Esto no es la primera vez que ocurre entre el señor Ramiro Cuevas agrediendo al guardaparque Raúl Santa Cruz, verbalmente amenazándolo, sino que ya han habido muchos incidentes, ¿no? Incluso Ramiro tiene antecedentes por infracciones administrativas dentro del CERNAP, ha sido sancionado cabalmente mi persona con el cuerpo de protección. El año 2021 le iniciamos un proceso administrativo sancionador por el cual, por haber ingresado igualmente maquinaria de manera irregular al Parque Nacional Madidi, ¿no? Entonces, en resumen, Ramiro Cuevas es esa persona y él vive allá, oriundo de la provincia de Frastamayo, como te decía, de la comunidad Virgen de Rosario, pero que últimamente ha estado no muy metido en temas de minería, de los conflictos que se han dado allá.
Bueno, y tristemente estamos ahorita en esta situación, ¿no? De afrontar este juicio absurdo e injusto desde mi punto de vista. Él es un hombre poderoso, tomando en cuenta que explota oro, tiene poder económico. ¿Dónde radica su poder? Porque para acusarlos a ustedes por un post de Facebook o por una calumnia, siendo el guardaparque el agredido, tiene que haber algún poder. ¿Hay algún poder que él ostente? Evidentemente ha tenido, digamos, ingresos últimamente con el auge de la minería, el oro en el sector de Apolo, pero más allá de eso, yo pienso que Ramiro está siendo inducido o está siendo utilizado, ¿no? Por otras personas que tienen grandes intereses en el Parque Nacional Madidi, empresarios, entre ellos nacionales, extranjeros, que están utilizando a Ramiro simplemente como la punta de lanza para pretender acallar la voz, ¿no? De los guardaparques, de los defensores ambientales y todos aquellos que nos atrevemos todavía a denunciar desde adentro de las áreas protegidas la problemática que está pasando, ¿no? Porque siempre el sector minero cooperativizado, lo que permanentemente nos cuestionaba a los guardaparques en este sector de Apolo, era por qué elevábamos informes, ¿no? De la actividad que ellos realizaban. Ellos nos pedían, como que en otras palabras, complicidad, que nosotros no informemos, que somos gente del lugar, que no deberíamos obstaculizar sus actividades, en el entendido que la minería es una actividad que va a traer recursos, desarrollo a la región. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahorita con Ramiro. Creo que está siendo inducido sin deslindarle en absoluto responsabilidad por lo que él esté haciendo, ¿no? En contra de nosotros a través de este proceso, pero pienso que los intereses vienen desde mucho más abajo de empresarios e inversionistas que tienen mucho poder económico, político y social. Hablemos un poco del juicio. Esta mañana quedó dicho por parte incluso de la juez de que se trata de delitos privados. ¿Por qué privados? Si ustedes estaban defendiendo un área pública y además dependen del CERNAP. Son las contradicciones y a veces las paradojas de la vida, ¿no? Tristemente, el marco jurídico nacional parece que así lo interpreta, que un hecho particular, ellos lo califican de esa manera, un delito de orden particular o privado, porque supuestamente la denuncia no habría estado dirigida a la institución, sino contra los guardaparques, ¿no? Específicamente contra Raúl Santa Cruz y contra Marcos Jusquiano. Pero como tú bien lo dices, este hecho ocurrió pues en el ejercicio y en pleno cumplimiento de las funciones, en un campamento, en un puesto de control de guardaparques ya dentro del área protegida, ¿no? O en el límite de ingreso al Parque Nacional Madidi. Por tanto, no debería considerarse como un delito de orden privado o particular, o por lo menos deberíamos tener, aunque sea el asesoramiento, el seguimiento, sentir la preocupación de las instancias que correspondan en estos casos, ¿no? Pero yo, como te digo, soy muy agradecido con la institución, con el CERNAP, por toda la oportunidad que me ha dado de ser quien soy, de ser el guardaparque que soy hoy en día. Es gracias al CERNAP, eso nunca lo voy a desconocer, pero muchas veces quienes fallan suelen ser las líneas de asesoramiento. No entendemos que muchas veces los directores ejecutivos que entran pueden tener la mejor predisposición, la mejor voluntad, pero a veces se rodean de gente que no los asesora correctamente, ¿no? Porque por lo menos, como te digo, en este caso, en este juicio, una llamada, una reunión, por lo menos para preguntarnos cómo estamos, cómo nos está yendo, sería grandioso para mí, yo te lo digo, lo agradecería de gran manera. Tristemente eso no ha ocurrido ni conmigo ni con Raúl hasta el momento. Y bueno, nos estamos defendiendo gracias al apoyo de un abogado particular, un amigo ambientalista, voluntario, quien está haciendo toda la representación legal y tener también todo el apoyo de la población civil, del pueblo boliviano. Creo que eso es lo más grandioso que nosotros podemos recibir como guardaparques, esa gratitud de nuestra gente, ¿no? Quienes son los verdaderos dueños de este patrimonio que son nuestras áreas protegidas. De hecho, ha habido pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, de organizaciones ambientalistas, del FOSPA, que es una articulación de diferentes instituciones que trabajan por el medio ambiente, pidiendo justamente que no los procesen, que el CERNAP los defienda, pero el CERNAP no se ha pronunciado, ¿verdad? Es decir, no ha habido ninguna señal de que ellos los vayan a defender. Es más, ustedes tienen que pedir permiso para ir a sus audiencias. ¿Cómo funciona eso? Mira, todo lo que yo he visto de la intervención del CERNAP ha sido la respuesta. Bueno, han enviado unos informes, unas notas a petición del juez, ¿no? Indicando de que sí, mi persona, en el caso mío, trabajo en el CERNAP, pero que desde el año 2021 estoy asignado a la Estación Biológica del Beni. Eso lo dice en el caso mío, es así súper escueto el informe. Y en el otro párrafo indica como que sí, evidentemente ha ocurrido el hecho, que se ha elevado el informe por parte del Cuerpo de Protección a las instancias correspondientes, citan el número de informe y hasta ahí llegan, ¿no? Pero más allá de eso, como yo bien te decía, no hemos tenido el acompañamiento, ¿no? A mí es algo que
no digo que me hace falta, pero sin embargo es algo que te duele, porque tú te sientes parte de un equipo, parte de una institución. No quiero que se malinterprete de que estamos hablando mal del CERNAP. Yo te digo, es una institución súper, no sé, tengo un cariño, un aprecio muy grande por mi institución, ¿no? Pero a veces este tipo de indiferencia que uno siente en momentos, como te digo, como estos que estamos atravesando los guardaparques, una palmadita en el hombro, un apoyo, una voz de moral, de aliento, por lo menos una llamada que te dé tu ejecutivo o la plana de directores que están en el CERNAP sería súper importante. Pero más por el contrario, lo que me entero más bien es que están indagando, pidiendo informes a mi área protegida, a la Estación Biológica del Beni, cuestionando de por qué o cómo estoy acá, si tengo permiso o no tengo permiso. Creo que evidentemente soy funcionario, conozco muy bien los procedimientos y sé que para salir de mi área protegida a ejercer esta defensa que estoy haciendo, porque si no me puede defender directamente el CERNAP a mí o al guardaparque Raúl Santa Cruz, pues yo tengo que hacer o buscar los mecanismos. Entonces, en esa manera lo que yo hice fue solicitar el permiso respectivo correspondiente a mis 10 días de descanso por mes que están establecidos en el reglamento interno de personal. Pero como te digo, llama la atención que en lugar de preocuparse por lo más serio, lo más grave que tenemos, se estén preocupando para ver por qué estoy acá, por qué estoy haciendo, que le cuestionen a la dirección, que le pidan informes, o sea, como si fuera esto el punto del problema, ¿no? ¿Qué va a pasar si esa juez les sentencia a ustedes, les declara culpables? ¿Se va a sentar un precedente? ¿Qué implica eso para el trabajo de ustedes? Yo creo que tendría serias repercusiones no solamente porque en este momento sea Marco Justiano y Raúl Santa Cruz quienes estamos siendo injustamente procesados, sino esto viene con un mensaje mucho más profundo, mucho más fuerte, ¿no? Es una advertencia para todos los guardaparques de Bolivia, porque si nos sentencian a nosotros, imagínate tú, ¿no? ¿Cuál guardaparque de aquí en adelante va a querer atreverse a ponerse al frente de un infractor o de una persona que está pretendiendo vulnerar las áreas protegidas? Porque si te van a dejar solos o la misma justicia se va a parcializar que cuando tú elevas una denuncia, porque sabemos que la denuncia cursa, si lo manejamos por el conducto regular, cursa un conducto que muchas veces pues tarda demasiado. Y en Bolivia, tristemente, todavía las cosas están comenzando y funcionan por presión social. Entonces nosotros consideramos que el dar a conocer esta problemática que pasa en las áreas protegidas es básicamente un deber también de nosotros denunciar, ¿no? Como yo lo había dicho hoy en la mañana, es parte de los derechos, de los deberes que tenemos como ciudadanos denunciar un ilícito, denunciar la comisión de una contravención a la normativa, en este caso al Parque Nacional Madidi. Y bueno, vamos a seguirlo haciendo de esa manera, pero lo que se pretende en este caso es acallar, darle un estate quieto a todos los guardaparques a nivel nacional y obviamente a todas aquellas personas, no solamente guardaparques, ¿no? Por eso es que es tan serio y la decisión del juez, independientemente que nos vaya a sentenciar o no lo vaya a hacer, va a tener repercusiones en ambos lados, ¿no? Ujú. El acuerdo de Escazú establece que los países deben proteger a los defensores de la naturaleza. Los defensores de la naturaleza en este caso son ustedes, pero además establece que debería respetarse la libertad de expresión de ustedes y que debería haber libre acceso a la información sobre el tema del medio ambiente. ¿Cómo te sientes tú, Marcos, tomando en cuenta que por publicar un post de Facebook frente a ese acuerdo de Escazú, el que ha sido ratificado por el Estado boliviano, te estén procesando? Es pues una situación bien rara, ¿no? Porque al final sientes tú, por un lado, que Bolivia ha desarrollado bastante normativa ambiental, jurisprudencia y muchos aspectos, ¿no? Que favorecen institucionalmente el resguardo, la protección y conservación de áreas protegidas. Pero en este ámbito yo siento que las autoridades o los representantes, por ejemplo, del Poder Judicial, no sé si conocerán. Sinceramente me quedan muchas dudas porque es como que si la juez solamente conoce una parte de la normativa o no se ha enterado siquiera de la existencia de este acuerdo. Asimismo veo también al mismo abogado de la parte querellante, ¿no? Para ellos, o sea, lo manejan como si fuera de verdad un delito, un delito de orden privado particular que nosotros hayamos cometido, cuando en realidad lo único que ha pasado ha sido denunciar este hecho, hacer conocer a la opinión pública y como bien lo decía, tratar de precautelar un bien mayor, ¿no? Un bien mayor que en este caso era la seguridad, la integridad física de mi compañero, tratar de precautelar la integridad del Parque Nacional Madidi como patrimonio de todos los bolivianos, prevenir un hecho irregular o una infracción que pueda poner en riesgo este patrimonio. O sea, en ningún momento ha sido la intención de de denigrar a nadie, o sea, esa no es la función de los guardaparques. Pero la parte querellante quiere hacerlo ver de esa manera, como te digo. ¿Y por qué me refiero a las autoridades del Poder Judicial? Porque ellos, sin haber considerado estos aspectos de la libertad de expresión,
de la obligatoriedad, el deber que tenemos todos los bolivianos de denunciar ilícitos o la comisión de delitos ambientales o cualquier tipo de delitos, y además del acuerdo de Escazú, admiten esta denuncia y la llevan a juicio, ¿no? Entonces creo que eso es lo que a mí me pone un poco bastante preocupado e inseguro, que muy a pesar que Bolivia ya es signataria del acuerdo de Escazú, y estemos todavía empezando con esta noticia, ¿no? De que no sé si somos los primeros defensores ambientales en Bolivia que estamos en estas circunstancias, ¿no? En lugar de avanzar, creo que en este aspecto como Estado estamos generando serias dudas, ¿no? Respecto a la protección de los defensores ambientales. Muy bien, Marcos, te agradezco muchísimo por esta entrevista y la solidaridad en este proceso que les están siguiendo. Listo, querida Mary. Muy bien, esa era la entrevista con Marcos Usquiano, que es además presidente de la Asociación de Guardaparques de Bolivia, muy claro y contundente respecto a la posición que tienen ellos en sentido de que han sido las víctimas de una agresión, en el caso concreto de Santa Cruz y en el caso de Marcos de haber publicado un post de Facebook y que ahora está acusado por eso. Pero bueno, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro panel porque tenemos dos invitadas que han dedicado su vida y su carrera justamente a la defensa del medio ambiente. Quiero dar la bienvenida en primera instancia a la senadora Cecilia Requena. Ella es senadora de Comunidad Ciudadana y, como lo decíamos, defensora del medio ambiente. Adelante, senadora. Mary, muy buenos días. Un verdadero gusto estar aquí en Sumando Voces. Felicitaciones por la iniciativa. La estoy siguiendo en redes, particularmente en X o Twitter, y creo que realmente es un aporte a la comunidad, una parte comunicacional muy importante. Y un saludo a Jenny Grünberger, un honor estar aquí compartiendo panel con ella. Perdón, Mary, no sé si mencionaste alguna pregunta, no la escuché, No, se no, entrecortó todavía mucho. no hemos preguntado, solo nos Okay. estamos saludando. Gracias, Cecilia. Y ya has anunciado a mi nueva invitada. Quiero darle la bienvenida a Jenny Gruenberg. Ella es asesora estratégica de la Liga de Defensa del Medio Ambiente. Adelante, Jenny. Muy buenos días, Mary. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias también por permitirme compartir este espacio con Cecilia Requena. Lo primero que quiero preguntarles a ambas, y empecemos por la senadora Requena, es ¿cuál es la impresión que ustedes tienen después de haber escuchado los testimonios, tanto de Raúl Santa Cruz como de Marcos Usquiano respecto a este proceso? Uy, son realmente tantas cosas que se pueden decir, pero en principio realmente esta es una ilustración, creo, clarísima de cómo el país está funcionando simétricamente de manera opuesta a lo que tiene que funcionar. Es decir, quienes debieran estar en el banquillo de los acusados, en este caso voy a hablar de los mineros ilegales, no están en el banquillo de los acusados. O sea, no solo que retiran el apoyo a los dos guardaparques, particularmente Raúl, que intenta hacer su trabajo, y Marcos, que intenta contribuir con la denuncia para evitar el daño, sino que en este caso estamos hablando de una persona reincidente. Lo dijo Marcos, ya tiene procesos administrativos previos. Nosotros tenemos aquí también una resolución, San Buenaventura 10 de mayo del 2021, que era contra esta misma persona, esta misma cooperativa. Entonces, resulta que no parece el Estado estar cumpliendo su rol de que estas personas, lejos de estar acusando y sentando en el banquillo de los acusados por delitos privados y penales, a dos funcionarios, servidores públicos que están más bien cumpliendo con su deber de manera íntegra y valiente, ¿no? No solo no los apoyan, sino que tampoco hacen los procesos legales. Debería el SERNAP de oficio estar generando procesos legales contra toda la minería ilegal en el Madidi. Este es un caso, no es un caso aislado, Mary, hay que entender eso. Es un caso que se está viendo, está saliendo a la luz, ha ocurrido en marzo del año pasado por el juicio, pero estos son los casos cotidianos. De hecho, esa maquinaria entró al Madidi y generó daño al área protegida y por tanto daño económico al Estado, que es por lo único que les podemos exigir ahora a los servidores públicos, porque yo creo que quienes realmente están en ilegalidad no solo es el minero o la cooperativa, es una familia, de hecho, entre otros actores mineros de la región, pero también, insisto, el Estado. Entonces, es justamente, todo está puesto de cabeza. Es una injusticia enorme, voy terminando, es una revelación brutal de la impunidad, ¿no? De la alevosía
con que están trabajando la ilegalidad y la criminalidad en Bolivia, en una región, particularmente el norte de La Paz, pero no solamente, y la injusticia terrible contra dos servidores públicos que deberían más bien ser premiados y ahora están juzgados sin apoyo sino del Maya y de los demás. ¿Qué están haciendo los demás para evitar la minería ilegal? ¿Por qué tiene que ser un guardaparque, que además está acompañado de otros, que se tenga que enfrentar con semejante problema solos? Es terrible, es realmente grave y en este caso va a salir mal a las cuevas y a los demás porque más bien está ayudando a mostrar el horror de lo que está ocurriendo en nuestro país. Para no mencionar, Mary, tal vez cierro con esto más, que eso no ayuda económicamente al país, ¿no ve? Ya está claro, ¿dónde están esos dólares? ¿No ve? Sería incluso el diésel subvencionado, es decir, el daño que están haciéndole al país es por todas partes y ni siquiera el económico, tal vez el de empleo, pero ni siquiera el económico es defendible, mucho menos el ecológico y mucho menos los derechos de los pueblos indígenas contaminados con mercurio, que son todos elementos relacionados a este asunto. Y ahora sí quiero darle la palabra a Jenny Groenberger para que nos diga también su primera impresión sobre esto. Yo sé que ella ha estado siguiendo, trabajando en el tema. Adelante, por favor, Jenny. Muchas gracias, Mary. Bueno, primero tengo que decir que coincido plenamente con lo que ha dicho Cecilia y yendo un poquito más allá de lo que ella ya ha mencionado, este tema, como muchos otros relacionados a, a- a la brutalidad, voy a decir, con la que se trata la naturaleza, eh, en realidad es un trasfondo, se trata de políticas de desarrollo. Y aquí Sí. hay dos partes que en este caso se las ve tan, o sea, de manera tan palpable, ¿no? Tenemos por un lado los guardaparques que representan, bueno, en este caso son funcionarios públicos incluso, pero que en este caso representan todas esas personas que estamos buscando, que nos importa proteger la naturaleza por sí misma, por, por, por sus condiciones intrínsecas, pero también porque de ella dependemos los humanos, dependemos las sociedades humanas y el futuro, para lograr que el futuro sea por lo menos parecido a lo que lo conocemos ahora, necesitamos de la naturaleza. ¿No? Entonces, para todos nosotros esta conservación es sumamente importante, pero además se ha vuelto urgente porque estamos pasando umbrales y estamos en un nivel de destrucción que no sabemos qué va a deparar a la humanidad y al propio planeta. Y por el otro lado están estos grupos de poder, porque no es una persona, es la expresión de esta lucha, ¿no? Para el futuro, ¿qué va a suceder? O sea, y por un lado vemos que en esta pulseta, por así decirlo, tiende a ganar esta corriente que no mira hacia el futuro, que solo quiere la ganancia, mucha ganancia a muy corto plazo y que en su camino está destrozando todo lo que nos haría posible una vida más o menos razonable, digna en el futuro. Y esta pelea, esta lucha política, porque no la veo de otra manera, es lo que se está expresando en este caso de manera tan dramática, bueno, y tan irracional como lo ha expresado Cecilia. Muy bien, y yo quisiera además leerles algunos comentarios que están llegando a través de las redes sociales de la gente que nos está siguiendo. Por ejemplo, Natalie MORD, debe ser Moore, dice, no tienen por qué hacerles proceso. El señor Ramiro Cuevas no tiene autorización de la JAM para exploración minera, por lo que ustedes como guardaparques deberían hacerle proceso a él por daños y perjuicios. Bonnie Ibata dice, respeto y admiración por cumplir con su trabajo encuadrados en la Constitución y las normas legales. Gratitud eterna. Eh, Guayanaisi GA dice, la denuncia del señor fue por la publicación que hicieron los guardaparques en sus redes sociales o por la denuncia efectuada en el marco de la norma. Por favor, si pueden aclarar. La aclaración es que a Raúl Santa Cruz lo agredieron porque pidió la documentación legal para el ingreso al Madrid y a Marcos Usquiano por haber publicado esa denuncia en su cuenta de Facebook. Y finalmente Jessica Aparicio dice, tiene nuestro apoyo, señor Usquiano y compañero, y gracias por cuidar de nuestras reservas nacionales. Ahora sí quiero darle la palabra otra vez a la senadora Requena para preguntarle cuál es el papel que debería cumplir el Estado
en este tema concreto, hablemos del CERNAP, hablemos de la AHAM, hablemos del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas respecto al proceso que les están siguiendo a los dos defensores de la naturaleza. Ok, quisiera retroceder un cachito a la pregunta que se acaba de hacer y un saludo a todas las personas que están escribiendo, conozco a varias de ellas. A mí me parece bien preocupante esto, Mary. A Marcos lo están, digamos, a Raúl supuestamente por ¿no? Difamar a través de la publicación de Marcos. Resulta que ahora nos van a meter juicios por publicar cosas en nuestro Facebook. Es un problema de libertad de expresión y de libertad de información. O sea, lo que está implicado aquí también es eso. Es bien preocupante porque lo que hizo Marcos, además es poner iniciales, no puso el nombre, pero denunció un hecho que estaba realmente ocurriendo, ¿no? Pero imagínense que Raúl hubiera llamado a una persona, a una de los activistas que hay, menos mal, que están por ahí haciendo siempre denuncias, ¿no? Resulta que ahora los mineros, con toda la plata que tienen, la capacidad de torcer probablemente, ojalá que no en este caso, le daremos el beneficio de la duda, aunque hay muchas dudas sobre ella, pero bueno, ¿qué pasa ahora? Todos estamos sujetos a juicios penales por denunciar violación de la norma. Porque publicamos en nuestras redes, es muy preocupante todo lo que está pasando acá. O sea, aquí lo que está implicado, las acusaciones son diferenciadas y hay que también entender esas implicaciones. Bueno, respondo a la pregunta tan rápidamente, creo que lo había mencionado ya antes. El CERNAP debería estar representando a sus funcionarios que estaban cumpliendo con sus funciones según el Reglamento General de Áreas Protegidas. Es decir, si Raúl no hubiera hecho, y los guardaparques no hubieran intentado impedir, que no lo consiguieron finalmente, el ingreso de esa maquinaria que finalmente igual destrozó el Madidi, hubieran incumplido su deber. ¿Cómo así el CERNAP no puede hacer defensa? De hecho, es una barbaridad que se haya aceptado esta causa, que el sistema judicial acepte un proceso penal privado contra funcionarios públicos que cumplen con su deber. Pero bueno, ya lo aceptó. ¿Qué hace pues el CERNAP en ese momento? Se pone a defender y más bien yo esperaría que entre al ataque de decir, usted ha cometido una ilegalidad, señor. Una ilegalidad gravísima además. Pero eso no hace el CERNAP, es lo que ya decía antes. El Ministerio de Medio Ambiente debería hacer lo propio. El Ministerio de Minería y la AHAM también deberían estar involucrados. ¿Por qué, Mary? Porque no solo es el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, y el Ministerio de Medio Ambiente los que deberían estar impidiendo activamente la minería ilegal en este país. Y eso implica procesos administrativos y procesos judiciales. Eso deberían estar haciendo de oficio, no lo están haciendo. Y ahí está en sus narices ocurriendo lo que es un incumplimiento de deberes, sino que también es una responsabilidad de la AHAM. La AHAM tiene la responsabilidad de controlar la minería ilegal, no solo de empezar a dar derechos mineros, no incumple ese deber la AHAM. Y el ministerio como cabeza de sector, lo mismo, minería en este caso. Entonces, todas estas autoridades están no solo siendo cobardes, sino cómplices y están garantizando la impunidad de la ilegalidad. Esto en cualquier país estaría ya, es decir, hubiera generado la renuncia de todas estas autoridades. Pero lo que ocurre en Bolivia, y con esto termino, como hemos dicho al inicio, es que es el mundo al revés. O sea, realmente es tal el descontrol de esta minería que son ellos los que están metiéndole juicio a la gente. Y este no es el primer caso que yo conozco, Mary. Yo puedo hablar de otros casos de gente que ha denunciado minería ilegal y ha terminado encarcelada porque tienen el poder económico de hacer eso. Eso en Pauje, Yuyu, no en Pauje, ha habido gente así y que están asustadas. Y cuando no meten juicios, amedrentan. Puedo hablar de otros casos ahora, Alcocha, por ejemplo, ¿no? Y amenazan a la gente. A menudo están armados, lo hacen entre todos. Es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces, la falta de cumplimiento de deberes de autoridades y de todos estos ministros, imagínense, es escandalosa, imperdonable y, ¿qué le puedo decir? Ilegal. Bueno, y les cuento que nosotros, como Sumando Voces, hemos recurrido justamente al CERNAP, a la AHAM y al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para invitarles a que participen de este panel, que estén presentes en el programa para que podamos plantearles las preguntas y que sean ellos quienes nos digan por qué no están defendiendo a los guardaparques. Del CERNAP nos han dicho que están ocupados en su proceso de rendición de cuentas que se va a llevar a cabo mañana en una población intermedia y no nos han querido atender pese a la insistencia que hemos puesto en el asunto. Y de la AHAM y del Ministerio de Medio Ambiente tampoco. Entonces, no tenemos a quien
plantear la demanda, la denuncia, lo que acaba de decir la senadora, que nos hubiera encantado tener la otra parte. Pero bueno, esperemos que más adelante sí hablen, porque no somos el único medio que está reclamando por una expresión, por una voz de parte del Estado respecto a los guardaparques. Ahora quiero ir otra vez con Jenny y preguntarle qué pasa con las leyes que defienden el medio ambiente en Bolivia. Bolivia es un país de avanzada, me parece, en el tema de la defensa de la madre tierra, del medio ambiente. Hemos suscrito el acuerdo de Escazú, tenemos leyes internas también que defienden la actividad de los guardaparques, pero ¿por qué estas leyes se quedan solo en leyes, Jenny? Bueno, es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué tenemos tan buenas leyes y en realidad tenemos tantas vulneraciones a los derechos? Un poco mirando lo que tú dices, bueno, ya has mencionado, Mary, la cantidad de leyes que tenemos y bueno, son varias más. Tenemos una buena legislación, además de haber ratificado el acuerdo regional de Escazú, como tú lo has dicho. Sin embargo, el tema de vulneraciones que va de la mano con la destrucción, porque a medida que se destruyen las áreas protegidas, se destruyen los recursos naturales, se están destruyendo los medios de vida de las poblaciones, fundamentalmente de las poblaciones locales, pero nos están afectando a todos. Todos estamos ahora, por ejemplo, en La Paz con miedo de las riadas, en muchas zonas del país con las inundaciones, con las sequías, en fin, es todo. Nuevamente voy a tratar de relacionarlo a las políticas y que están también, que definen la forma de desarrollo que tenemos, ¿no? Y en el caso específico de lo que es la legislación y su cumplimiento, nosotros que hacemos seguimiento a los derechos que defiende el Acuerdo de Escazú, hemos visto, por ejemplo, que el año pasado, de un levantamiento bastante parcial que hacemos, de unos 533 casos que hemos identificado, hemos podido ver que se ha tratado de más de 6.500 vulneraciones, y son vulneraciones a derechos básicos de acceso a la información, como por ejemplo en este caso que nos llama ahora. No se ha dado la JAM a partir de una fecha, no recuerdo exactamente el año, ha dejado de proveer a los directores información sobre concesiones o informaciones sobre demandas mineras. Lo mismo el derecho a la participación pública, el derecho de acceso a la justicia, como estamos viendo también en este caso. Se está vulnerando todos los derechos de los defensores de derechos ambientales, nuevamente, como en este caso, y además las mayores vulneraciones, casi el 90% de las vulneraciones que tenemos registradas son al derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Es decir, que realmente nuestra justicia, como ya lo ha dicho Cecilia repetidas veces, está patas arriba. O sea, no está como que orientada hacia donde debería estar, no está preocupada por mejorar, porque también está en sus manos mejorar el futuro y el mismo desarrollo del país, sino está como que cooptada, ¿no? Cooptada por poderes económicos que van en sentido contrario a lo que la lógica nos dice que deberían ir. Bueno, y a propósito, tengo que decirles que Marcelisa, una de nuestras seguidoras, nos dice, ¿dónde está el defensor de los derechos de la naturaleza? ¿En qué situación de vulnerabilidad se encuentran los defensores de la naturaleza en este caso, si no en otros territorios? En realidad, el defensor de la naturaleza no existe en la estructura del Estado boliviana, pero sí un defensor del pueblo que se ha pronunciado a través de un comunicado. Quisiera preguntarle a Cecilia Requena, ¿qué opina sobre la decisión de la juez de llevar el caso a territorio de Apolo? Ella está en Apolo, pero estaba llevando adelante el juicio de manera virtual y de pronto decidió que quiere escuchar el testimonio de los testigos del minero Cuevas en Apolo de manera presencial. Y por otro lado, también se ha conocido que la misma juez ha sido funcionaria del Ministerio de Minería. ¿Cuál es tu opinión, Cecilia, sobre este tema? Me parece gravísimo y puedo hablar de, digamos, de experiencia propia. Pero en todo caso en este momento decir, estar en Apolo es realmente estar en un territorio en que la minería ilegal domina y marca pasos. Y hay mucha gente en Apolo que se opone a esto y mucha gente que está tratando de luchar
pero son tan alevosos, tan brutales, tan violentos los mineros que la gente tiene miedo. Entonces, llevar a Raúl, que ya vive ahí en situación de gran precariedad, porque enfrentarte a la minería es muy complicado, que encima llevarlo a un juicio presencial en que los testigos de este señor, ¿no? De este señor que hace minería ilegal y está probado, empiezan a decir, qué sé yo, cuántas mentiras, no se van a quedar tranquilos, no va a ser un juicio tranquilo, va a ser un juicio de amedrentamiento adicional, porque todo esto ya tiene una función de amedrentamiento y eso es terrible para el bien común, como anotaba Jenny. Al final ellos están defendiendo el bien común, están defendiendo, a ver, los desastres naturales que ahorita están ocurriendo en La Paz tienen que ver con la destrucción del medio ambiente. Entonces, así de grave, ellos están a la punta de lanza para defender el derecho de todos nosotros, pero sí, los van a poner ahí en una situación realmente terrible, lo mismo que a Marcos. Entonces, es una decisión sinceramente maliciosa de la jueza, y ahora vamos a ir a la jueza, una jueza que además, lo primero que ha hecho es sacar a todo el mundo de la audiencia, era una audiencia virtual. ¿Por qué? ¿Por qué teme a la publicidad? ¿Qué esconde? ¿Qué cosa no quiere que vea la prensa y la gente? Claramente quería que esto sea oculto, secreto, oscuro. Eso es lo que ella quería. Ella, como se ha dicho ya, Mary, lo has mencionado ya, ella ha sido funcionaria del Ministerio de Minería y luego de la AHAM hasta septiembre de 2023, si mi memoria no me falla. ¿Y saben en qué función? Fiscalización. La función de la AHAM que tiene que evitar la minería ilegal, que no ha hecho nada. Entonces ella se está juzgando a sí misma, si quiere, ¿no? Porque ella debió haber evitado que Cuevas entre al Madrid y entre las personas, por supuesto. Entonces ahora resulta que ella es la jueza. Me temo que aquí hay un contubernio, pero hay que darle el beneficio de la duda a la jueza. En todo caso, lo vamos a estar mirando con enorme desconfianza. Pero lo que ha hecho es poner en riesgo adicional, porque ya están en riesgo los guardaparques, y generar y contribuir va a contribuir ella al mensaje de amedrentamiento contra todos los que se atrevan a denunciar minería ilegal. Por eso es tan importante, con esto cierro, ¿qué se llama? El apoyo, la movilización, la visibilidad, la denuncia. Es decir, tenemos que darle la vuelta a esto para que en vez de acobardar a la gente, más bien se envalentone las personas que quieren defender el medio ambiente. Y si me permites, Mary, 10 segundos más, porque lo que ha dicho Jenny es demasiado importante y lo tengo que subrayar. Aquí el problema es de visión de desarrollo. Eso es bien importante entender. Lo que la gente está pensando que la minería, ¿no?, nos va a sacar de este problema. Ya está claro que no, pero hay quien insisten y porfían en eso, igual que los hidrocarburos, igual que la soya, los tres extractivismos. Y entonces hay una mentalidad compartida, empezando por el presidente de este país, ¿no? Pero que está compartida con todos los grupos de interés que están metidos ahí, como en este caso los mineros, vamos a hablar particularmente de minería. Entonces, es por eso que es tan difícil que el sistema judicial, además de todos los problemas que tiene, que ya no voy a mencionar, corrupción, cooptación, etcétera, además de eso, hay una especie de perdón, de tolerancia, porque se cree que esta es la respuesta de desarrollo del país, y es exactamente al revés. Y eso me parece que es importante notarlo, y lo que decía Jenny, importa, como hay una visión extractivista, hay políticas públicas que más bien promueven esto, aunque son contradictorias con muchas leyes que pretenden conservar la naturaleza, pero en última instancia son estos sectores que generan ingresos, los van a ser privilegiados, por más de que estén generando ingreso, destruyendo mucho más que lo que están generando y destruyendo el futuro, porque al final lo que están haciendo es destruir la selva amazónica de la que depende el agua del país. Y esos costos son impagables. Entonces, quería nada más mencionar mi total respaldo a que el problema es muy grande y hay que entenderlo en esa dimensión adicional. Bueno, hemos hablado aquí de la jueza de la causa y tengo que decirles que ella se llama Janet Gladys Espinosa Col, que es una jueza que está asentada en Apolo y que está llevando la causa en contra de los dos guardaparques. Pero seguimos con opiniones también de nuestra audiencia. Ruth Hausan nos dice: los mineros no respetan nada. Freddy Marca dice: el artículo 10 de la ley 071 señala el deber de crear la Defensoría de la Madre Tierra. Sin embargo, esta obligación fue postergada precisamente porque al socializarla con los sectores mineros, estos manifestaron que no les convenía y quedó en nada.
otra nuestra muestra del poder minero y sumisión del poder ejecutivo. Jenny ha dado un dato muy interesante, yo no lo conocía, ella dice que han registrado 6.500 vulneraciones, me imagino que tienen que ver con el tema del medio ambiente. Quisiera que nos amplíe un poquito más en el marco de qué se ha hecho ese levantamiento de datos y cómo este caso, qué puede significar para el futuro de la defensa de la madre tierra, de la naturaleza. ¿Es un precedente que podría impedir la defensa de los derechos de la naturaleza, Jenny? Gracias, Mary. Volviendo al tema que mencionaba de los casos y las vulneraciones, quiero explicar nosotros como LIDEMA. Tenemos un observatorio con el apoyo, quiero decir, también de BAC y del sistema de UNITAS, el sistema, la base de datos, el sistema informático de UNITAS. Tenemos un observatorio del Acuerdo de Escazú, así lo hemos denominado. Y a través de este observatorio, una de las actividades que realizamos, aparte de la capacitación, del seguimiento, de la investigación, es el seguimiento a vulneraciones. Esto lo hacemos fundamentalmente a través de medios de comunicación, radio, televisión, a veces también Facebook, en fin, periódicos, en fin. Y a partir de estos medios y también en algunos casos entrevistas y recojo de testimonios, es más, ahora justamente estamos levantando testimonios, varios testimonios con relación a los temas que nos importa. Y los temas que nos importa son los derechos que defiende Escazú. Escazú, que es también ley nacional, está ratificado, ¿no es cierto?, por Bolivia. Y son básicamente 5. Los 3 derechos de acceso, que son derecho de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en temas ambientales, en los 3 casos, y también los derechos de defensoras y defensores ambientales y los derechos de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Entonces, nosotros hacemos seguimiento a estos 5 derechos. Y el año pasado, más o menos a partir de junio, hemos comenzado a levantar la información. Hemos identificado 543 casos de vulneración, pero no son todos los casos. Muchos casos no aparecen. Por ejemplo, si yo solicito información al Ministerio de Medio Ambiente o a la misma AJAM sobre concesiones, nadie se va a enterar, ningún periódico va a denunciar que no se me ha dado la información. Entonces se nos pierden miles de casos. Eso quiero decir que es muy parcial el recojo que hacemos. Pero aún así, siendo tan parcial, hemos identificado 543 casos. De esos 543 casos, hemos identificado un total de 6.500 vulneraciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso que nos llama hoy es un caso. Sin embargo, la cantidad de vulneraciones que existe en este caso son decenas. Si comenzamos a analizar, hay vulneración al derecho de las generaciones presentes y futuras. Hay vulneración a los derechos de los defensores y defensoras. Y dentro de cada derecho hay una cantidad inmensa. Hemos identificado más o menos 157 tipos de vulneraciones. Por eso es el resultado que tenemos. No sé, Mary, si he aclarado algo de mejor manera. Pronto vamos a sacar una infografía y la vamos a distribuir y la vamos a explicar. Muy bien, muchísimas gracias, Jenny. Y ya para ir concluyendo el programa, quiero hacerle una pregunta más a la senadora Requena, saber si ella ha hecho algún pedido de informe. Me imagino que al CERNAP, no sé, ¿cuál es la acción que está tomando desde el Senado para ayudar a los guardaparques y en general a los defensores de la naturaleza? Mary, no, estamos acompañando este caso de este que ha ocurrido, ¿no? Y además bueno, yo he entrado hasta el 2021 y estoy trabajando estos temas de minería desde ahí, entonces hemos hecho cantidad de acciones, pero por ejemplo acá tengo una respuesta a una petición de informe justamente donde la JAM ya nos respondió que Virgen del Rosario no tiene derechos legales, entonces hemos hecho peticiones de informe. Me ha personado, y eso me olvidé decir antes, yo me he personado también ante este juicio, pese a eso, la jueza me ha sacado, estoy apersonándome, estamos permanentemente
esté coordinando todas las acciones que podamos hacer, incluso cartas a entidades internacionales para la protección de estos guardaparques. En fin, o sea, son muchas y constantes, ¿no? Es porque es un proceso de no acabar nunca, ¿no? Entonces vamos, digamos, tengo una página Wix donde se puede ver todas las acciones legislativas que estamos haciendo. Se pueden resumir, por ejemplo, en apoyo a procesos judiciales. A muchos casos hemos entrado en procesos judiciales nosotros mismos, por ejemplo, con la acción popular, no sé, contra la minería ilegal justamente en el Madidi, no sé si recuerdan, en la que fuimos agredidas por estos grupos que van a agredir ahora a ellos. Han venido aquí a La Paz hasta agredirnos y cuando yo he viajado a Apolo, me han agredido ahí en Apolo a punta de dinamitazos, se han metido en una reunión, nos han bloqueado, así que también las inspecciones son parte de lo que hacemos, la denuncia pública, todo eso es un acompañamiento más bien permanente que ojalá fuera más efectivo, Mary, pero podemos decir sin, digamos, sabiendo que no alcanza y que es insuficiente, que lo que se ha logrado gracias a una gran articulación de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, de las poblaciones locales, de guardaparques y demás, y medios, que este tema esté en agenda y haya sensibilidad. Antes no había. El 2021 yo convocaba conferencias de prensa sobre este tema minería y era muy difícil que pase a los medios. Ahora está ahí gracias a todos y hemos, creo, logrado otra vez más a través de este hecho tan espantoso, tan perverso, una vez más tratar de que la gente entienda la magnitud o el horror que está pasando con la minería. Quisiera decir algo más, Adelante. como datitos para que la gente entienda el horror. A Marcos Usquiano, que era jefe de protección de esa parte del Madidi, que es la parte montañosa, la de Apolo, lo han sacado, el CERNAP lo ha sacado de esa función y lo ha mandado a la Estación Biológica del Beni a pedido de FECOMAN, firmado, señor Ramiro Cuevas, entre otros. Entonces, digo, esto era como para responderte a la primera pregunta y a la segunda, ¿qué tendría que hacer el CERNAP? El CERNAP ha obedecido a los ilegales que tiene que controlar y ha movido a esta persona porque les hacía procesos administrativos y lo ha sacado. Solo quería mostrar, creo que esto nos ha ayudado mucho a mostrar el horror de todo esto, ¿qué puedo decir? En fin, y ahora termino, yo creo que no hay que desalentarse, hay que más bien dar la batalla, hay que ponerse de pie, hay que aclarar, hay que resistir, hay que, en fin, armar más movilización, hay que defender a Marcos y a Raúl entendiendo que son apenas, siendo que el caso ya es demasiado importante en sí. Además de eso, están expresando, como se ha dicho ya, y Jenny lo menciona, un problema mucho más grande. Así que nosotros desde la Asamblea estamos, de hecho, ya hemos vuelto a mandar más peticiones sobre esto, así que seguiremos acompañando. Y con respecto al defensor de los derechos de la naturaleza, ahí sí ha habido hay un debate más amplio, Mary. ¿Será que un defensor más pasado por esta asamblea va a hacer lo que tiene que hacer? Bueno, el defensor del pueblo hizo más o menos lo que tiene que hacer, pero no es suficiente. Entonces, hay todo un debate que tenemos que es un poco más amplio y me alegro mucho que en este programa hayamos podido abordar la problemática más amplia, porque entonces se entiende la dificultad también de hacer mejor las cosas, pero al mismo tiempo la necesidad indispensable de defender las áreas protegidas por el bien de, como se dijo, del presente y del futuro. Así que de eso se trata finalmente este asunto del que estamos hablando hoy. Entiendo, y quiero leer dos opiniones más, reacciones desde nuestra audiencia. Pablo Mach nos dice, minería ilegal hay en áreas protegidas, la sociedad civil debe levantarse y protestar en puertas del CERNAP, Ministerio de Medio Ambiente y otras instituciones. Willy Montaño Villarroel dice, muchas gracias por todo lo que hacen por los guardaparques de Bolivia. Yo simplemente quiero hacer notar que Marcos Usquiano en la entrevista que le hicimos dijo que no tiene permiso para defenderse en el juicio y que está tomando sus días libres que le corresponden. 10 días al mes está sacando sus días libres para defenderse. Yo creo que por ahí se podría empezar, ¿no? Muchísimas gracias, senadora Requena, por haber participado en el programa y muchísimas gracias, Jenny Groenberger, asesora estratégica del IDEMA. Les dejo ahí para que se despidan de la audiencia. Muchísimas gracias, Mary. Voy a comenzar yo. Primero quiero compartirles un enlace a una revista que es sobre áreas protegidas, a la revista Hábitat del IDEMA.
Me gustaría mucho si lo pueden compartir por Facebook. En este número que hemos sacado el año pasado hay un testimonio de Marcos Usquiano en el que, bueno, cuenta, aparte de este caso, muchos otros, su vida, ¿no? En las áreas protegidas y todas las dificultades que tiene que enfrentar para cumplir con su deber. Quiero también, antes de despedirme, decir una palabra sobre el defensor del pueblo. Creo que nos está volviendo a dar esperanza sobre esta instancia. Puede ser que no hace todo lo que debe, pero está haciendo mucho más de lo que se hacía en gestiones pasadas, y para nosotros es una alegría saber que se cuenta con esta instancia en estos casos. Y al igual que Cecilia, quiero llamar a todas las personas a no acobardarse, a saber que esto, si logran sancionar, si logran penalizar a Marcos y a Raúl, nos lo están haciendo a todos, porque este es un aviso de lo que nos va a pasar a nosotros muy pronto, a todos nosotros. Primero seremos a los más visibles y luego será a los que ya no tienen voz. Así que es el momento de aunar fuerzas y realmente ponernos firmes, evitar que este atropello continúe y tratar de revertirlo. Como se decía en mis tiempos, que la tortilla se vuelque. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Jenny. Adelante, senadora, con su despedida. Pues ha sido un verdadero gusto estar acá. Dos ideas más muy chiquitas, por ejemplo, sobre el tema de guardaparques y sus derechos. Hemos hecho varios minutas y demás, porque realmente las condiciones en las que trabajan son horribles. Incluso el tema de vacación, el tema de salidas, realmente hay mucho que hacer. Esto no se ha mencionado hoy día, pero las condiciones en que hacen su trabajo son deplorables. Es otro de los problemas que hay. La segunda idea que quiero decir es que es mucho lo que pueden hacer los municipios. Los municipios pueden declarar áreas protegidas, pueden declararse como hecho Palos Blancos libre de minería, ¿no? Es muy importante que entiendan, y esa es una cosa que hacemos nosotros con la gente que viene a denunciar, decirles los municipios pueden hacer un montón, y si ya se vuelve una lucha desde lo local articulada, entonces tenemos más chances. Y finalmente, porque tengo pedidos de guardaparques de otras áreas protegidas diciéndonos, senadora, este es un problema que está en todas las áreas protegidas, Cotapata voy a mencionarla particularmente, es importante que la gente entienda una vez más lo que se ha dicho, es una muestra de un problema que está ocurriendo para muchos guardaparques. Tengo fotos de, por ejemplo, un auto de CERNAP cuyo retrovisor ha sido destrozado por mineros ilegales en Cotapata. O sea, está pasando todo el tiempo en todas partes y es importante visualizarlo, pero solamente para echar para adelante, como dicen los caribeños, y dar la batalla, que es la batalla por la vida. O sea, que realmente hay que darla y no rendirse, punto. Así que gracias por esta oportunidad, Mary. Muchísimas gracias a ustedes dos y sobre todo gracias y un abrazo solidario a los dos guardaparques que están siendo acusados en este proceso por supuesta difamación y calumnias, pero ya hemos hablado aquí de todas las aristas que eso implica. Para el final, amigas y amigos de Sumando Voces, quiero leerles, como siempre, un resumen de nuestro editorial y en esta semana nos ocupamos del mismo tema. Ustedes dirán, ¿monotemáticos están en Sumando Voces? Sí, porque nos parece que el tema es importante. El editorial titula ¿Quién defiende a los defensores de la naturaleza? Los guardaparques Raúl Santa Cruz y Marcos Usquiano están enfrentando un injusto juicio penal por difamación y calumnias instaurado por el minero cooperativista Ramiro Cuevas. Y lo están haciendo prácticamente en soledad, porque el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, CERNAP, entidad para la que ambos servidores trabajan, ha guardado silencio y no los está defendiendo legalmente por considerar que es un litigio privado. El hecho que suscitó la denuncia ocurrió cuando los guardaparques estaban cumpliendo con sus funciones de resguardo en un área protegida y no estaban en actividades privadas. Por tanto, están acusados por cumplir con su deber en dependencia directa del CERNAP y en favor de la naturaleza y de la ciudadanía en su conjunto. Por otro lado, resulta paradójico que el guardaparque Santa Cruz haya sido víctima de las agresiones del minero Cuevas y que ahora, como en el perfecto mundo del revés, sea el acusado ante la justicia. También resulta inverosímil que el guardaparque Usquiano esté siendo acusado por haber publicado un post de Facebook en un país en el que supuestamente rige la libertad de expresión. Las normas nacionales e internacionales hablan de proteger a los defensores de la naturaleza, entre los que se encuentran los guardaparques Santa Cruz y Usquiano. En ningún caso hablan de acusarlos, atacarlos o de dejarlos librados a su suerte.
Amigas y amigas de Sumando Voces, muchísimas gracias por habernos seguido hoy. Les invito, como siempre, a seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook con Sumando Voces Bolivia, en X estamos con Sumando Voces Bo, y ahora también hemos ingresado al TikTok, donde estamos con Sumando.voces. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de defensa de los derechos. Gracias por seguirnos.